habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, y cómo construir una habitación. Capítulo 14, y bueno, vamos verso a verso la palabra de Dios, que no se nos escape nada, que no se nos vaya nada, sino que vayamos entendiendo cada día la palabra de Dios. Y bueno, vamos a seguir esta parte preciosa de Romanos capítulo 14, y quiero que vayas conmigo para allá. Romanos capítulo 14. Hace 8 días veíamos esta parte, ¿verdad?, de Romanos 14, versículo 1, recibir al débil en la fe, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hace 8 días veíamos esta parte de la escritura que nos lleva a entender quién es el débil en la fe, ¿verdad? Y el débil en la fe es aquel que decíamos que va comenzando, que apenas va creciendo como cristiano, que lleva poco tiempo de ser cristiano y que por lo tanto va a tener dudas, va a tener diferentes opiniones con las cuales él ha convivido. Sí, hay cosas que él va a tener que entender, el débil en la fe. Hay cosas que va a tener él que analizar. Y probablemente dentro de nuestra iglesia hay débiles en la fe. No es malo ser débil en la fe. Hace 8 días veíamos un poquito acerca de esta situación. No es malo ser débil en la fe, pero hay quien ya lleva cierto tiempo como hijo de Dios y que no ha madurado, no ha crecido. Ese problema no es que sea débil en la fe, sino que es rebelde en la fe, ¿verdad? Dice su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le encuentra como pecado. Entonces la palabra del Señor nos enseña a saber distinguir entre un débil en la fe y un rebelde en la fe. Para los dos hay antídotos, para los dos hay cura, ¿verdad? Pero el Señor aquí nos habla, recibid al débil en la fe, y la palabra recibid al débil es que tienes que aceptarlo con gozo. Tienes que aceptarlo con alegría, porque algún día tú, hablamos hace 8 días acerca de examinar nosotros nuestra vida, si somos firmes en la fe o si somos débiles en la fe, si somos maduros en la fe o no hemos madurado en la fe. ¿Qué te va a dar la madurez en Cristo? No el tiempo. La madurez en Cristo te la va a dar la relación que tú tienes con el Señor, ¿verdad? Esa relación estrecha que tú tienes con Dios te va a llevar a que tu vida cada día vaya creciendo en fe. Recordamos que esta palabra fe en el griego significa pistis, que es conocimiento, compromiso. Mientras yo más reconozco a Dios, mientras yo más me acerco a Dios, algo voy a obtener: más compromiso, ¿verdad? Más compromiso ante Dios. Como cristiano tenemos un compromiso. Como cristianos tenemos nosotros esta parte de, mientras más lo conozco, más me comprometo con Él, porque más le creo, porque más estoy cerca de Él. Versículo 2. Aquí del versículo 2 en adelante vamos a ver una cuestión que solamente se va a arreglar con madurez espiritual. Solamente con madurez espiritual podemos arreglar esta situación, ¿verdad? Si no hay madurez espiritual, no podemos arreglar esta situación. Dice el versículo 2: porque uno cree, ¿sí?, que se ha de comer de todo. Eso piensa uno. Uno cree que se ha de comer de todo. Eso es lo que cree, eso es lo que le enseñaron, eso es lo que él piensa, esa es su convicción. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come solamente ¿qué? Legumbres, ¿sí?
¿Por qué? Porque uno piensa que se puede comer de todo y porque otro cree que no es bueno comer carne, que solamente hay que comer legumbres. Bueno, probablemente porque el doctor se lo mandó, ¿no? Ya quiere que todos comamos legumbres, ¿no? Yo les he dicho, yo estoy haciendo una dieta bien bonita. En la noche estoy cenando cilantro con cebolla. Solamente, ¿sí? Solamente. Sí. Abajo le pongo un poquito de suadero para que no sepa mal, ¿no? Pero... O hay algo que se llama pozole, no sé si lo conocen. A lo mejor no lo conocen, pero también se le puede poner y sabe muy bien. O a veces como lechuga también, ¿no? Y abajo le pongo unos taquitos dorados, ¿no? Uno piensa, dice su palabra, uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro dice no. El débil en la fe piensa, sí, que no se ha de comer de todo. Hasta el día de hoy hay iglesias donde te enseñan que esta parte de no puedes comer carne porque es pecado. Vamos a entenderlo. No es pecado comer lo que Dios te ha puesto. El pecado está en el hecho de muchas veces exagerar cuando tienes una prescripción médica que te dicen no comas esto, y lo comes. Recordemos, nosotros veíamos en el capítulo 13 que debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Y cuando tú vas al doctor, ¿quién es tu autoridad? El doctor. Debes de respetar lo que el doctor te dice, debes de hacer lo que el doctor te dice para que tengas tú un provecho y una bendición, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos aprender esta parte, que el débil en la fe va a estar inconforme en muchas situaciones, pero no por rebeldía, sino porque no sabe y hay que instruirlo, ¿verdad? Y cuando nosotros como hijos de Dios, que somos maduros en la fe, no enseñamos al débil en la fe, quiere decir que nosotros también somos débiles en la fe. La fe es una experiencia que el cristiano vive, no como religión. La fe en tu vida va a ser una experiencia de vida. Hay gente que tú has escuchado que dice, no comas carnitas porque es pecado, no comas salsa valentina porque es pecado. Pero sí puedes mentir, ¿verdad? Pero sí puedes odiar, pero sí puedes hacer todo esto. Y la palabra del Señor nos enseña que seamos sinceros y honestos con Dios, ¿verdad? Que muchas veces como cuesta esa parte de ser sinceros con Dios, cuesta mucho, porque hay que llegar a Cristo de rodillas, inclinar no solamente las rodillas, sino inclinar el corazón. Y entonces el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dice su palabra, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, que dice ahí, todos con sus Biblias, versículo 3, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿A quién? A uno y a otro, ¿verdad? Si nosotros trasladamos esto a la parte que hoy veíamos en la mañana, ¿verdad? Que nos daba Rosy, esta preciosa parte de una casa dividida, un hogar dividido, no funciona. ¿Cómo se vería una casa, un hogar, que están como perros y gatos, ¿verdad? Se levantan peleándose, comen peleándose, se duermen peleándose. ¿Eso es un hogar? ¿Cómo vive una familia así? Mal. No es correcto ni es lógico que una familia los 365 días del año se esté haciendo mal. Entonces el Hijo de Dios debe aprender esta parte de, si tú estás en el cuerpo de Cristo, no puedes hacerle daño a uno que pertenece al mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad?
A ver, hacen todos su mano derecha. Todos su mano derecha. Muy bien. Ahora ya, agárrense la oreja. Todos agárrense la oreja, ¿sí? Ahora pellizcadela. Duro. ¿Por qué, hermano? No. Eso es antibíblico, hermano. ¿Verdad? ¿Quién ya se la pellizcó? No. ¿Quién? Isaac. ¿Y qué pasó? Dice que yo soy su autoridad. Ahorita te hacemos pasillito. ¿Qué pasa cuando tú... A ver, ¿quién no se pellizcó? No, ¿verdad? Ya todos con su mano, a ver, pellizcate. Me va a doler. ¿Por qué te duele? Porque tu mano que tiene uñas, tu mano hace una función, tus uñas hacen otra función, van a pellizcar, van a provocarle dolor a una parte de tu cuerpo, ¿verdad? ¿Y quién va a sentir dolor? Tú, ¿verdad? Ahora te pongo un ejemplo. Voltea con tu hermano que está al lado, agárrale su oreja y pellizcasela. ¡Ay, sí!, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Verdad? ¡Ay, sí! Amén. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros debemos de cuidar esa parte como hijos de Dios? Porque pertenecemos al mismo cuerpo. No es lógico que como cristianos, como miembros de una misma iglesia, como miembros de una congregación, bueno, lo vimos esto excelente en la mañana, no es lógico que tú hables mal de tu hermano y que le quieras provocar un daño a tu hermano. ¿Por qué? Porque perteneces al mismo cuerpo que tu hermano. Bendice la vida de tus hermanos. Cuando tú hablas mal de un hermano, no le estás provocando un bien. Cuando tú difamas a un hermano, no le estás haciendo algo bueno, ¿verdad? No estás haciendo algo bueno con tu hermano. Pero cuando tú amas a tu hermano, cuando tú abrazas a tu hermano, cuando tú hablas bien de tu hermano, ¿verdad? Le estás haciendo un bien a tu hermano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: el que come no menosprecia al que no come. Ese pecador ni sabe orar, y tú has de orar muy bonito, ¿no? Velo, viene cada que quiere. No hay que tomar esa actitud como hijos de Dios. Dice su palabra: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Yo te pongo un ejemplo y quiero que quede algo muy claro como iglesia. Una cosa es la liturgia en las iglesias y otra cosa es la doctrina. Sí. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La forma de adorar a Dios. Hay quien danza. Yo le he dicho aquí, yo no estoy en contra de la danza, porque la danza es bíblica. Sí. Hay quien aplaude, hay quien no lo hace. Pero por lo regular, cuando no se ha entendido el verdadero mensaje de la palabra de Dios, las iglesias que no danzan, ¿qué hacen? Critican a las que sí lo hacen. Mira, yo platicaba hace tiempo con mis hermanas del dueto Lirio de los Valles, y ellas que han andado solamente en Baja California, no, porque no tenían visa, ¿verdad? Pero hablábamos un poquito del contexto cultural de cómo se adora a Dios en diferentes partes de la República Mexicana, ¿sí? Hay iglesias donde prácticamente adoran a Dios bailando. Y tú dirás: pero eso es pecado. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico, es su cultura. Sí, es su cultura. Hay iglesias donde adoran a Dios sentados.
Por lo regular, el 95% de las iglesias presbiterianas en los Estados Unidos, de la corte reformada, nunca vas a ver que tengan un solo instrumento en sus iglesias. Al pastor no se le dice pastor, se le dice reverendo. Sí. Tienen una cruz. Nosotros tenemos un paisaje, ¿no? Pero ellos tienen una cruz. Adoran a Dios sentados. Cantan sentados, ofrendan sentados, oyen la palabra sentados. No pueden ellos pararse. Quiero que tú vayas entendiendo el contexto de la liturgia que se adora y de la liturgia cómo se percibe muchas veces a Cristo. Pero eso no es doctrina. La doctrina es otra cosa. La doctrina no tiene que ver nada con la liturgia. Muchos adoran a Dios de muchas maneras diferentes, ¿verdad? ¿A quién le gusta el mariachi? Entonces ya saben, ¿no? Para la próxima, ¿verdad? ¿A ti te gusta el mariachi? ¿A alguien no le puede gustar? ¿Verdad? ¿Alguien prefiere a lo mejor la música folclórica? Hay iglesias en Oaxaca donde cantan con música folclórica para Dios. ¿A quién le gusta la música norteña? Hay muchos que les gusta la música norteña. ¿A quién le gustan las cumbias? La salsa. Bueno, hay quien dice, a mí no me gustan las cumbias, a mí la salsa, y que sea de molcajete, ¿no? Y con un guarache, que vuelvo a hacer la invitación para la hermana que me prometió que me iba a invitar a comer guaraches a su casa. Es un pequeño corte comercial. A ver, seguimos. La liturgia es la forma de adorar a Dios. La doctrina, ¿cuál es la doctrina? ¿En quién crees? Seguimos leyendo y aquí nos lo encontramos. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. No hables mal del que hace algo para Dios. ¿Por qué? Lo seguimos leyendo. Porque Dios le ha recibido. Decía una vez alguien muy chistoso: hijo, ese hermano está bien feo, pero si Dios lo quiere, ¿quién soy yo para no quererlo? ¿No? Tú, ¿quién eres? Dice Pablo, que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué juzgas a aquel que da de ofrenda 2 pesos? Para el Señor lo hace. ¿Por qué criticas al que da 100 pesos de ofrenda? Para el Señor lo hace, ¿verdad? Entonces la palabra nos enseña que como hijos de Dios debemos llegar a esta parte del entendimiento en Cristo, ¿verdad? Solamente vamos a entender esta parte el que ha madurado en la fe, porque sabe en dónde está parado y a dónde quiere llegar y a quién adora. Dice versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. A ver, hay gente que come pan de muerto, hay gente que no come pan de muerto. Muchos dicen es pecado, otros dicen no es pecado. Nosotros veíamos la parte del comer lo sacrificado a los ídolos, que no es pecado según lo dice su palabra en Corintios, pero habla que solamente lo puede comer el que está firme en la fe y el que tiene firme su convicción. Ahora, si hay alguien que no lo quiere comer, no lo puedes obligar, ¿verdad? Porque él cree que está mal. Si él cree que está mal, sigue diciendo, versículo 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios.
nos habla de que como iglesia debemos tener una madurez en Cristo para poder nosotros como hijos de Dios crecer en fe. No juzgues al que adora a Dios de una manera diferente a ti. No juzgues al que adora a Dios de una manera que a lo mejor a ti te parece mal. Hay gente que dice: ay, hoy la alabanza estuvo bien fea. Pues lo bueno es que no es para ti, ¿no? La alabanza es para Dios. Amén. Y si te gustó o no te gustó, híjole, no era para ti, es para Dios. Amén. Aquel levanta sus manos no lo hace para mí, lo hace para Dios. Si yo voy y le levanto las manos a alguien para que adore a Dios, lo estoy forzando a hacer algo que yo quiero que haga Él. ¿Y por qué va a levantar esa persona las manos? No para Dios, para mí, ¿verdad? Para estar ahí, ay, está viendo el hermano, amén, gloria a Dios. No se hace eso. La adoración es para Dios. Dice, algunos hacen las cosas para Dios, otros no las hacen, pero igual, ¿cuál es el propósito? Para Dios. Pablo tenía un problema con los romanos, que había muchas diferencias desde aquel entonces en las iglesias de Roma. Era una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque la cultura griega que influyó en Roma, la cultura griega que influyó en la cultura romana, ¿verdad? Había muchas formas de adoración, no era una sola. Y algunos adoraban a Dios de una forma, otros adoraban a Dios de otra forma. Pero lo clásico desde aquel entonces, el juzgarse unos a otros. Cuando tú juzgas, no adoras a Dios. Cuando tú hablas mal de alguien, no adoras a Dios. Bendice la vida de la gente, bendice la vida de tus hermanos, ¿verdad? Aquellos, a lo mejor alguien piensa en alguna iglesia que la salvación se pierde. Nosotros creemos que la salvación no se pierde. Bueno, si ellos lo siguen creyendo en algún lugar, dice el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1: recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si alguien quiere pelearse contigo por la palabra de Dios, momento, no me voy a pelear por eso. ¿Tú quieres creer eso? Créelo. Yo no te voy a cambiar. El único que te puede cambiar es el Espíritu Santo. Amén. El único que puede cambiar la vida de una persona, según lo dice su palabra en Juan capítulo 14, es el Espíritu Santo. Dice su palabra que el que comenzó la obra en nosotros, Él también la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. Sigue diciendo 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Hasta ahí. Si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Qué quiere decir? Que tu vida, la vida de tus hermanos, la vida de los que están dentro del cuerpo de Cristo, van a vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso dice, porque si vivimos, para Él vivimos. ¿Para qué vives tú? Para cumplir la voluntad del que te dio vida. Amén. Muchos dicen, ¿tú comes para vivir o vives para comer? Ay, pues la mera verdad, yo la segunda. No. Cuando nosotros aprendemos a vivir para Cristo, vamos a hallar felicidad en nuestras obras. Cuando nosotros no entendemos el vivir para Cristo, vamos a vivir amargados, juzgando a otro, hablando mal de alguien. Pero cuando yo entiendo que yo vivo para Cristo,
Porque Él fue el que me dio vida. Él fue el que me salvó y me rescató, ¿verdad? Entonces el Señor ha puesto en mí ese espíritu de mansedumbre para que yo entienda que si vivo, para Él vivo. ¿Por qué? Porque voy a cumplir el propósito de Dios. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, no solamente tú vives para Él, sino que también tú mueres para Él. ¿Por qué mueres para Él? Quiero que entendamos algo acerca de la corrección de Dios. Abre tu Biblia, ahorita donde leíamos, hay una parte muy importante en 1 Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Y quiero que entendamos algo. En 1 Corintios, capítulo 11, quiero que pongas mucha atención en esta parte de la escritura, del versículo 29 al versículo 34, hablando de la cena del Señor. ¿Te acuerdas que hace ratito hablábamos acerca del hecho de discernir el cuerpo de Cristo? Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, tú ya sabes quién es el que come y bebe indignamente: aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Discernir el cuerpo de Cristo. Pero el discernir el cuerpo de Cristo no tiene que ver con el hecho que te pongas a chillar: ay, es que el Señor murió, pobrecito, tanto sufrió por mí, ¿verdad? Eso no es discernir el cuerpo del Señor Jesús. Discernir el cuerpo del Señor Jesús es discernir, ver por qué el Señor murió. Murió para darnos salvación. Formó su iglesia para estar en medio de ella. Dice su palabra, versículo 30: por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados. ¿De cuáles debilitados habla? De los debilitados en la fe, ¿verdad? Hay gente que es débil en la fe. ¿Por qué menciona esta parte? Porque no ha reconocido a Cristo como su Señor, porque no ha aprendido a vivir en el verdadero evangelio de Jesucristo. Dice su palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Pero quiero que pongas atención en lo que sigue: y muchos duermen. Los que no vinieron, ¿verdad? Se quedaron a dormir. No, habla estrictamente la Biblia de los que ya colgaron los guantes, los tenis, como le quieras llamar, los que ya murieron. Hay hijos de Dios, que el trato y la corrección de Dios va a ser tal para aquella persona que el Señor prefiere llevárselo que dejarlo vivo. Sí. Hay gente que Dios prefiere decir: ¿sabes qué, hijo mío? La mera verdad, tú creo que estás mejor acá que allá, porque allá nomás no das una. Ojo, esa persona no perdió su salvación. ¿Qué pasa con los débiles en la fe que insisten en estar en esa debilidad? El Señor muchas veces puede decir: no me sirves allá, mejor vente para acá. Mejor. ¿Qué pasa con esas personas? Mueren. Sí. ¿Qué pasa con esas personas? Mueren físicamente, pero quiero que veas el término que el Señor utiliza: duerme, porque el que muere en Cristo realmente no ha muerto, sino que solamente duerme. Sí, duerme. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El que muere en Cristo no ha muerto como tal, solamente duerme. Pero ¿qué pasa con esta persona? ¿Murió para quién?
para el Señor. ¿Te acuerdas lo que dice ahí en Romanos? Si vivimos, para el Señor vivimos. O sea que tu vida es un propósito de Dios, un plan perfecto de Dios. Pero el día que mueras, vas a morir para el Señor. ¿Por qué? Porque vas a estar delante de su presencia. Amén. ¿Qué te conviene a ti como cristiano? Obedecer al Señor. ¿Qué te conviene a ti como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué te conviene? ¿Cuál es la conveniencia del cristiano? Amar al Señor. ¿Para qué? Para que en medio de ese amor Dios bendiga tus obras y Dios bendiga tu vida. ¿Verdad? Dice el versículo 31. Esto es muy fuerte. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay tres formas de juicio, hay tres formas de juzgar. Se emplean tres formas de juzgar a algo o a alguien. Y esas tres formas de juzgar tienen que ver con juzgar para condenar, juzgar para castigar, corregir, y también juzgar para examinar. Son tres tipos de juicio. Sí. Cuando tú juzgas a alguien, Mateo capítulo 7 nos habla: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿De qué juicio te habla? De condenar. Sí. De un juicio de condenar a alguien. ¿Por qué cuando alguien se va de la iglesia lo primero que decimos es: ese ya se perdió, ese es un pecador, ya se perdió, ya no hay nada que hacer por él? ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes que ya se perdió? ¿Por qué decretamos algo sobre alguien si nosotros no somos los que damos los decretos sobre las personas? Los decretos los da Dios, ¿verdad? No sabemos si esa persona en 5, 10, 15 años en otro lugar se arrepienta y vuelva al camino de Dios. No lo sabemos. Pero dice la palabra del Señor aquí que nosotros debemos aprender esta parte de examinarnos. Porque si nos examinásemos, ¿qué vas a hacer cuando te examinas? Te vas a juzgar a ti mismo. ¿Realmente yo estoy bien delante de Dios? ¿Realmente mi vida está dando un buen ejemplo delante de Dios? Eso no se... muchas veces esas preguntas son tan íntimas que no las vas a compartir con nadie. Son preguntas íntimas delante de Dios contigo, ¿verdad? Dice su palabra: si nos examinásemos a nosotros mismos, y si yo me voy a examinar, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un juicio de examinar mi vida. Aquí se manejan varios juicios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿A qué juicio se está refiriendo? Versículo 32. Mas siendo juzgados, o sea, Dios examina, Dios te juzga. Juicio de examinación. Somos ahora castigados. El castigo de Dios hacia su pueblo es para que el cristiano no se pierda, sino que entienda y reciba corrección de parte de Dios. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué te va a castigar el Señor? Para que no seamos, ¿qué dice ahí? Condenados con el mundo. Si tu vida está pasando por alguna prueba o corrección, dale gracias a Dios, porque algo Dios está queriendo tratar en tu vida, porque algo Dios está queriendo cambiar en tu corazón. ¿Y qué crees? Que lo va a hacer. No porque tú le des permiso, no porque tú quieras. Aquí no se trata que el cristiano quiera o no. Aquí se trata de lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Hemos dicho, todo mundo, todos, absolutamente todos, cristianos y no cristianos, salvos y no salvos, todos cumplimos el propósito de Dios.
todos. Pero el propósito y la voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. El propósito y la voluntad de Dios para un borrachito que no quiere recibir, que no puede, mejor dicho, recibir, la voluntad de Dios para esa persona es que sea condenado. Esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad para ti es que seas salvo. Esa es su voluntad. Y por eso todos nosotros debemos darle gracias. Amén. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, que no te pierdas. ¿Y qué crees? Que no te vas a perder. ¿Por qué? Porque estás en la mano del Dios perfecto, creador del universo. Volvemos entonces a Romanos capítulo 14, en el cual dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sí. Ya sea que vivamos o que colguemos los tenis, somos del Señor. Eres de Dios. Si vives, vas a vivir para cumplir la perfecta y buena voluntad de Dios. Pero si mueres, vas a cumplir la perfecta voluntad de Dios. El problema no es vivir o morir. El problema es cuando la persona no tiene acceso a la salvación. Ese es el problema. El problema no es que si el día de mañana ya no existes. El problema es en dónde está tu eternidad. Y algo que hemos aprendido conforme a la palabra de Dios es que todos los hijos de Dios tienen algo seguro, que es su salvación. Si el día de hoy viene Cristo, ¿cuántos se van con Él? Amén, todos. Ay, hermano, pero es que yo me he portado mal. Volvemos a lo mismo. No estás confiando entonces en la gracia de Jesucristo. Pero la gracia no se entiende con la mente, la gracia se entiende con el corazón. La gracia no se puede entender con la mente. La gracia, la única forma de entenderla es por revelación divina en el corazón. Porque la gracia no es una religión. La gracia es un estilo de vida que te llevará a la salvación. Pero hermano, yo quiero ser salvo. Si tú quieres ser salvo, no es que tú quieras o no quieras ser salvo. Mejor dicho, si tú llegas al arrepentimiento de tu vida, vas a obtener salvación, ¿verdad? Hay gente que está en una iglesia 20, 30 años y solamente ha vivido una religión. La religión no salva. El único que salva es Jesús. Amén. El único que te va a salvar es Jesucristo. Entonces su palabra nos enseña que como cristianos maduros en fe debemos aprender a orar a Dios en el corazón, no tanto en tu mente sino en tu corazón. Debemos aprender a no juzgar a quien hace algo diferente a ti, ¿verdad? Con esto, ojo, mucho ojo, mucho ojo. Hay movimientos pentecostales, presbiterianos, ¿sí? Hay muchos tipos de movimientos, pero el mismo Dios que es de nosotros es de estas iglesias también. Ojo, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Como cristianos maduros en fe, no todas las iglesias que se dicen ser cristianas lo son. También la palabra del Señor nos enseña a discernir entre el verdadero evangelio y el evangelio que no es de Dios. Pablo lo dijo a los Gálatas en Gálatas capítulo 1. Si incluso dice, llega un ángel del cielo, ¿sí?, y os predica otro evangelio que el que nosotros les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Por
porque no todo tú lo vas a tomar como verdadero evangelio. No todo lo vas a tomar como verdadera doctrina. Ahí es donde recarga ya la doctrina. Sí. Hay sectas que se hacen pasar por iglesias cristianas, que eso no es verdadero evangelio. Hablan de un Jesús, hablan de una salvación, le cantan al mismo Dios, pero no es el verdadero evangelio de Jesús. ¿Qué nos manda el Señor? Que nosotros, conforme a su palabra, ¿verdad? Conforme a su palabra, discernamos entre el bien y el mal. Yo, mira, no sé cuántos de ustedes tengan unos tenis Nike, vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, ¿cuál es la única forma de reconocer como personas algo pirata? ¿Cómo vas a distinguir de algo pirata? ¿Cómo? En la calidad. Pero muchas veces lo pirata es tan bien clonado, vamos a decirlo así, que te lo hacen pasar por original. ¿Cuál es la única forma que tú vas a conocer lo pirata? Lo que no es original. Conociendo solamente lo original. Cuando tú conoces el verdadero evangelio de Jesucristo, no hay problema. El problema es cuando no lo conoces, porque te van a lavar la cabeza todos. El problema no radica en que haya muchas sectas, el problema es cuántos nos pueden lavar la cabeza. El cristiano que está bien fundamentado en la palabra de Dios, en el verdadero evangelio, no se va a dejar mover por diferentes sectas. Que mire, hermanito, lo invitamos a que está bien bonito, ¿no? Mire, aquí hacemos esto, aquí hacemos el otro. Y, ay, no, sí, ¿verdad? Y ya te engañaron. Pero cuando tú dices, a ver, como que eso no me suena tan bíblico, te pongo un ejemplo. El evangelio de la prosperidad es lo guau en estos días. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Cree a Dios. Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar eso que tú quieras, porque su palabra dice que todo lo que pidieras al Padre en su nombre, creyéndolo, lo recibirás. ¡Ay, amén! Gloria a Dios. ¿Quieres esa casa? ¿Quieres ese terreno? ¿Quieres ese micrófono de 17,000 pesos? Pídeselo a Dios. Pídele a Dios, ora a Dios, diezma. Y tu cuenta en el banco que debes en Electra, tus 2 celulares y tu refrigerador, se cancelará. ¡Oh! Ya lo sientas, Ave María Purísima, sin pecado concebido, Santa María, Madre de Dios. Puro engaño. Cristo no es un medio para obtener cosas. Las bendiciones que tenemos por parte de Dios son el medio para llegar a Jesús. El fin de todo es Jesús. Por ahí dicen que el fin justifica los medios. No. El fin justifica los medios, no. Si quieres llegar a Jesús por un evangelio barato, no hay tal Jesús. Hay un Jesús de mentira. Pero si tú quieres llegar a Jesús a través de la verdad, puedes llegar al cielo, puedes llegar al Padre por medio de esta verdad. Pero eso solamente ¿cómo lo aprendemos? Siendo cristianos maduros, ¿verdad? Ama a tus hermanos. A lo mejor en alguna iglesia adoran a Dios de otra manera. A lo mejor alguien cree que hay que adorar a Dios sentados. Hay iglesias donde usan velo. Nosotros lo usábamos, ya no lo usamos. Bueno, no critiques. Ah, no, hermano,
es que eso está mal. A mí mi pastora ya me ha dicho que es, no. Vas a un lugar, respeta. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al mismo Dios. Pero pon mucha atención, no tanto en lo material, pon mucha atención en qué palabra, en el centro, en la pulpa que es el Evangelio. Por más que esté muy bonito un lugar, por más que esté muy precioso la alabanza, guau, ¿no? Es excelente. Si el Evangelio no es el verdadero que has aprendido, ten mucho cuidado. Lo que oyes en el radio, lo que ves en la televisión, todo esto debemos de tener mucho cuidado como hijos de Dios. ¿Para qué? Para que no nos engañen. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia del diablo? No le interesa verte rico o pobre. La estrategia de Satanás es apartarte de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios, Dios va a guardar su alma. ¿Sí? El verdadero hijo de Dios no se va a apartar jamás de Dios. ¿Por qué? Porque Dios guarda su alma, Dios guarda su corazón. ¿Esto cómo lo tenemos solamente? Solamente es siendo firmes en la fe. Probablemente tú, en algunos aspectos, todos nosotros debemos de crecer en la fe. Todos debemos de crecer. ¿Cuál es la única forma? La oración. Asiste a la iglesia, ¿verdad? No dejándote de congregar, dice, como muchos ya se les hizo costumbre. Si no dice su palabra, acércate a Dios. Busca a Dios porque ya te buscó a ti. Tendrás bendición. Dice su palabra aquí, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivo o muerto eres de Dios. Vivo o muerto eres de Dios y eres salvo por la gracia de Jesucristo.